¿Qué tal? Bienvenidos a un video nuevo. Es bien sabido que en todas las ciudades del mundo el tema de la contaminación, sobre todo por combustibles fósiles, es un problema ya serio. Hablando de México como país, también es una tendencia bastante notoria en todas las ciudades, pero sobre todo en las ciudades grandes. ¿Qué es lo que se ha ido haciendo en los últimos años, 10 años en promedio? Dependiendo de la ciudad. Bueno, pues han ido regulando un montón de cosas, pero una de ellas pues es la libertad de verdad de utilizar los automóviles todos los días. Primero lo hicieron pues descartando por emisiones, pero se dieron cuenta que pues con la corrupción de todas maneras se los brincaban, les fueron poniendo condiciones de antigüedad. Y actualmente incluso la Ciudad de México no solamente se conforma con las emisiones, sino que tengan buen dibujo las llantas, en buenas condiciones la suspensión y una serie de cosas, etcétera, que pues complican esta verificación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que como buenos mexicanos pues vemos la manera de brincarnos esas trabas, ¿no? Han surgido algunas opciones de manera popular, porque digo, ya existían desde hace algunos años, pero muy recientemente la gente ha ido recurriendo más a ellas precisamente por el endurecimiento de todas estas reglas y restricciones. Digo, para empezar, las placas no todos son del mismo tipo, así como hay placas para circular con carga, bueno, placas de vehículos de carga o placas de vehículos de transporte público. También hay placas de auto particular y también están las placas especiales. Las más populares son las placas de discapacidad y bueno, de auto para persona con discapacidad, y las placas de auto antiguo. Auto antiguo. Nunca dije clásico, que se confunden bien cañón. No. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que toda la gente que tiene un carro de más de 30 años, que es uno de los requisitos para tener placas de auto antiguo en tu vehículo, pues está buscando la manera de obtenerlas sea como sea. ¿Cuál es el problema? Originalmente las placas de auto antiguo se daban única y exclusivamente a aquellos automóviles que reunían ciertas características que los validaban que estaban en muy buenas condiciones, exactamente más del 85% de su originalidad y de condiciones mecánicas, estéticas y eléctricas, que pues lo hacían una pieza de colección, de exhibición principalmente. De hecho, esas placas originalmente surgieron para que si había alguna restricción con el auto en cuanto a su circulación y el auto se iba a presentar en algún lugar, pues lo pudiera hacer con esa licencia que le daban esta clase de placas. Con el tiempo el uso se fue haciendo para que la gente circule todos los días, que insisto, ese no es la razón de ser realmente quien tiene un carro que está verdaderamente en perfectas condiciones, que es un auto de más de 30 años, que sabemos que son piezas, sobre todo las de colisión, que es a lo que están arriesgados los autos cuando salen a las calles, que son muy difíciles de conseguir. Nadie en su sano juicio va a usarlo de todos los días, pero con esto la gente pues se las quiere poner porque ya tienen 30 años, ya hasta es algo común, ¿no? Oye, tu carro ya está viejito, ¿verdad? ¿Ya tiene los 30 años? No, pues que sí. Pues ya, ¿por qué no le ponen las placas de antiguo? O sea, como si ya por 30 años ya vas y en la Secretaría de Transportes correspondiente de la ciudad que sea, ya por eso ya se las van a entregar, ¿no? Y pues no, el chiste es que sea validado y que sea para un carro que lo merezca. Y las segundas placas que se están ocupando bastante son las placas para personas con discapacidad. De entrada yo no me voy a meter con estas placas. Yo, la verdad, seamos conscientes, seamos honestos. Gente, no busquen obtener estas placas. La gente las quiere obtener, ¿por qué? Porque como no tiene 30 años de antigüedad su auto, que es uno de los requisitos, a lo mejor tiene 20, 15 o cualquiera antes de los 30, pero más de los 10 porque ya no circula a diario. Bueno, pues entonces quieren obtener estas placas, y además hay gente que las usa de una manera por demás abusiva, porque se estacionan donde sea y se sienten intocables y se ponen prepotentes.
no utilicen estas placas, no se juega con esto. La gente que realmente las necesita es gente que tiene cáncer, asma crónico, problemas de movilidad severos, problemas cognitivos, porque no necesariamente es para que los maneje la persona que tiene discapacidad, ¿no? O sea, pues están a su nombre, pero es un vehículo que en realidad sirve como una especie de ambulancia particular. Esa es realmente la razón de ser de esas placas, que son autos que no importa si es día de contingencia, si es día que no circula, si es día de lo que sea, que el auto le pueda servir a esa persona para llegar en caso de una emergencia al hospital. Esa es la razón de ser. O sea, gente, no hagan eso de utilizar esta clase de placas nada más porque quieren circular diario. ¿Por qué? Porque se va prostituyendo esta parte de las placas, y gente que realmente lo requiere pues ya no la respetan ni le dan el lugar, porque ya se pone en duda, ¿no? A esta persona realmente lo necesitará o no. Y de esta manera le estamos haciendo un daño a la larga a la gente que sí necesita utilizar esta clase de placas en sus vehículos. Entonces, por favor, evítenlo. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar, por lo tanto, exclusivamente de las placas de auto antiguo. Las placas de auto antiguo, para obtenerlas, además de los 30 años que ya dije, se tiene que verificar, que ya dije, pero pues hay que visitar 3 instancias o 2 según lo vean, y la primera de ellas es pues un lugar que te lo validen. Esta validación se hace dependiendo del estado de la República Mexicana que lo vayan a hacer, en diferentes lugares. Hay ciertos estados que lo hacen en ciertas agencias automotrices, están algunos otros estados que todavía les permiten a algunas organizaciones de automóviles antiguos hacer esa validación, pero en la Ciudad de México se vuelve un poquito más complicado y por eso la gente le huye, porque lo hace el Instituto Politécnico Nacional en su escuela o centro de investigación CITEC. Y ahí es donde se hace la validación, donde entregan el famoso holograma que pegan en el vidrio del auto y entregan el preciadísimo certificado dictamen de esas condiciones físicas y mecánicas. Ese es el primer lugar que se tiene que visitar. Después de eso, pues hay que esperar a que una copia nos la entreguen a nosotros, pero la otra llegue a la Secretaría de Transporte correspondiente. Y así ellos van a cotejar la copia que uno presenta y la que a ellos les llegó, para saber si esto es auténtico. Hay alguna serie de validaciones, y con esto nos pueden expedir unas placas, que dicho sea de paso, las placas ya están hechas. Las placas ya están, digamos que emitidas, troqueladas, pero hace falta que asignen esas placas a algún vehículo. Eso es lo que hacen, nada más. Es una seriación consecutiva. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, voy a hacer ahí un paréntesis que luego voy a llenar. Y por último, vamos a tener que ir a tesorería para poder dar de alta ahora fiscalmente el auto con sus placas de antiguo. Y finalmente poder tener en nuestras manos las láminas, ¿verdad? Y completar todo este procedimiento. Esto de verdad es un trámite que no es mucho más complicado de lo que acabo de decir, y que por lo tanto la gente no tiene por qué huirle. No es la cosa del otro mundo, no son misiones intergalácticas espaciales, no es muy difícil. La única cuestión es ir cumpliendo con los requisitos. Para cada una de esas instancias, los requisitos son, en el caso del CITEC, presentar para los autos nacionales factura, tarjetón, la identificación de la persona que va a hacer el trámite y hacer una carta solicitando la revisión. Se hace el pago y ya, no se necesita más. El carro se revisa una vez. Si es rechazado por alguna cuestión, se emite en el lugar del dictamen una hoja de rechazo donde van a poner cada uno de los puntos por los que fue rechazado, y se tienen 30 días hábiles para el CITEC como escuela, para que la gente regrese con esas observaciones corregidas, y entonces se le pueda expedir el certificado dictamen de que tiene esas condiciones bien, ¿no? Para llegar a tesorería, pues tampoco es la cosa del otro mundo. Son
llegar con el dictamen, copia de la factura, de tarjetón, llegar obviamente con láminas y tarjeta de circulación, un comprobante de domicilio, el INE y ya. Obviamente el pago de los derechos, pero no están pidiendo la fe de bautizo ni la cartilla de vacunación de mi perro, ¿verdad? O sea, está bien. Y para llegar a tesorería hay un documento que expiden en la Secretaría de Transportes que corresponda, en este caso, estoy hablando de la Ciudad de México, y con ese papel van y lo dan de alta, pagan el registro y ya. Ya si se fijan, no es difícil, nada más es cuestión de cumplir. Ya en otro video les voy a explicar algunos mitos y realidades de estas placas. Pero pues bueno, así es como funciona en cualquier estado. No, yo les sugiero que eviten los coyotes. Sí hay gente que puede tramitar de manera legal esta clase de placas, pero evítenlos porque no saben la cantidad. O sea, yo creo que 9 de cada 10 trámites, no es cierto, no. 99 de cada 100 trámites que hacen los gestores, de verdad, son apócrifos, son láminas falsas, son artesanías, en este caso chilangas, o de la ciudad o estado que corresponda. No lo hagan, porque al final del día, como son documentos apócrifos, si los llega a detectar la autoridad, los pueden acusar de falsificación. Creo que se llama el delito de ataques a las vías de comunicación, que está bastante severo. Y una serie de cosas que la verdad no se lo desea a nadie. Yo ya he visto esa clase de casos donde hay gente que sí los han detectado y pues han perdido una buena cantidad de dinero o de plano el carro porque se lo recogen y como no pueden solucionar el problema, ¿verdad? Terminan perdiendo el auto. No lo hagan. La razón de este video es precisamente para que vean que sí se puede hacer de una manera legal. Si tienen alguna duda, comentario, lo pueden dejar ahí en los comentarios y yo les voy respondiendo, o búsquenme en redes sociales, ahí en Shakerbox, mándenme un mensaje privado y les voy resolviendo dudas con muchísimo gusto, porque esa es la razón de este video. Y la mecánica, insisto, es más o menos la misma. No importa si es de Monterrey, si es de Tlaxcala, si es en Puebla, si es en Morelos, si es en la Ciudad de México, si es en el Estado de México. Por lo tanto, hagan las cosas bien. De mi parte ha sido todo, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima.